Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también, muchísimas gracias. Bien, estoy abriendo su presentación. Déjenme chancecito de copiar unas imágenes. Me dicen si tienen la presentación. Sí, profe, listo. Muy bien. Ok. Bien, bueno, en esta ocasión vamos a poner como título balance de momentum en una tubería. Ok, balance de momentum en una tubería. Y bueno, tenemos una imagen del lado izquierdo que representa esa tubería. Y hay que poner un poquito de atención la forma geométrica, ¿no? Digo, bueno, todos hemos visto una tubería, todos hemos manipulado una tubería, pero a lo mejor el esquema es un poquito complicado, ¿no? Ya no es tan sencillo de visualizar como en el caso del plano inclinado y como en el caso de las dos placas paralelas, porque, bueno, en este caso tenemos una estructura, ahora un cilindro, y bueno, seccionar el cilindro a la mitad, pues nos va a quedar esta sección. ¿Qué podemos observar? La región que estoy marcando aquí en rojo está representando pues la pared del mismo cilindro, ¿no? De la misma tubería. ¿Vale? Aquí la voy a marcar en la medida de lo posible. Digo, esta perspectiva a lo mejor es un poquito más complicada de dibujar. En la medida de lo posible vayan haciendo un esquema. ¿Sale? Y voy a seguir marcando en rojo lo que representa la pared de la tubería.
¿sale? Y seguimos aquí. Esto está representando la pared de la tubería. Y bueno, vamos a ponerle aquí pared de tubería. Y observen que en esa pared de tubería también tenemos una muestra de fluido. Esa muestra de fluido, si ustedes recuerdan, pues bueno, nosotros teníamos, por ejemplo, dos placas paralelas, ¿sale? Representábamos estas dos placas paralelas y la muestra de fluido solamente era una sección, ¿no? Digamos, del fluido contenido entre esas dos placas. ¿A qué me refiero? Simplemente pues una franja que no tocara ningún extremo de ambos lados, ¿sale? Simplemente aquí teníamos una muestra de fluido donde teníamos un espesor infinitesimal o un incremento, ¿no? De Y, por ejemplo, y una longitud desde 0 hasta L. Bueno, algo similar va a ocurrir, pero ahora imagínense que es pues también en sentido radial, ¿no? De la misma forma de la tubería. Y lo que voy a marcar aquí en azul, pues representa esa muestra de fluido. ¿Sale? Tenemos una muestra de fluido que no se encuentra exactamente en la interfase de la pared con el fluido, sino que simplemente se encuentra un poquito más hacia adentro, digamos, de la tubería. Y el problema es que bajo estas condiciones, pues ya circulares, no nos va a convenir, pues, hablar de coordenadas cartesianas, ¿no? Sino que aquí, pues bueno, nos vamos a referir pues todo a radio, ¿no? Porque al final de cuentas es el parámetro importante de esta geometría. ¿Sale? Esto en azul representa la muestra de fluido. Y puntos importantes. Aquí donde estoy marcando este punto tenemos al origen, ¿sale? Tenemos aquí a 0 y vamos a tener este vector que me va a representar R, me va a representar pues un radio, ¿sale? Aquí tenemos un vector R. Si ese vector R es pequeñito, quiere decir que el diámetro interno de la muestra de fluido pues es más pequeña. Si ese valor de R es más grande, quiere decir que vamos a tener un diámetro más grande, ¿no? De esa muestra de fluido, o un radio más bien. Y hacia abajo, desde la parte superior, imagínense que en la tapa superior del cilindro, dime, te escucho. Ah, ya voy. Gracias. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido. Ok, de la parte superior, de la tapa superior de este cilindro, hacia la parte inferior, como se muestra aquí en Z, pueden ustedes observar que tenemos pues ahora este vector, ¿no? Que me va a representar pues la profundidad o la altura de este mismo cilindro. ¿Sale? Son los dos vectores, digamos, pues de posición que vamos a estar utilizando. Ahora, punto importante. Si ya tenemos una muestra de fluido que tiene un parámetro R, un radio interno R, el espesor de esta muestra de fluido pues va a ser delta R. Lo voy a poner aquí porque no hay mucho espacio. Y pónganle por aquí espesor delta R. ¿Vale? Es un incremento de ese radio. Y vamos a tener también dos puntos importantes. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener un punto donde z es igual a 0. Justo este punto, ¿sale? Que coincide con el origen, que es la parte o la tapa superior, digamos, de este cilindro. Y en la parte inferior vamos a tener pues a z igual a L. De tal forma que la longitud máxima de este cilindro pues es L.
Z igual a L. Ahí tenemos los dos puntos, lo que significa que entonces aquí tenemos una entrada en Z igual a 0, tenemos una entrada, y en Z igual a L tenemos la salida. ¿Sale? Y entonces, ¿esto qué nos está indicando? Pues bueno, nos está indicando que de la parte superior hacia la parte inferior, pues vamos a tener el flujo de agua, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de representar aquí este medio cilindro, ¿sale? No soy muy bueno con las perspectivas. Déjenme pongo mejor la imagen, que para eso precisamente la copié. Bien, y bueno, asumiendo esta muestra de fluido o esta tubería, simplemente, nuevamente nosotros en el centro de esta tubería pues vamos a tener el origen, vamos a tener un vector que me va a representar el radio interno de esta muestra de fluido, que va a ser R, y hacia la parte inferior o hacia el interior, digamos, pues en la altura de este cilindro, pues vamos a tener la variable Z. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta dirección vamos a tener el flujo de agua lo que me va a representar que aquí voy a tener un vector de velocidad en Z. Y la transferencia de momentum, ¿de dónde se va a llevar a cabo? Pues se va a llevar a cabo del origen de la parte central hacia los extremos de la pared. ¿Sale? Pero voy a representar aquí los vectores, voy a quitar estos de acá arriba. Voy a tener algo radial, ¿sale? Para allá, para la transferencia de momentum, como tenemos pues un cilindro, es un sistema radial, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener vectores de esfuerzo cortante que se van a distribuir pues a lo largo del área interior de este cilindro, ¿sale? Ahí, aquí los estoy representando, estos vectores de forma radial, ¿sale? En estas direcciones se va a transferir el esfuerzo cortante, ¿sale? Vamos a tener aquí flujo de momentum, sale de una forma radial, pero el punto es que no solamente se va a dar en esa sección, sino que a lo largo de toda la longitud de la tubería vamos a tener esos vectores de flujo de momentum. ¿A qué me refiero? Pues en la sección central, pues vamos a tener también esos vectores radiales, ¿no? Y en cada sección, en cada longitud, pues vamos a tener también pues esos vectores radiales de flujo de momentum, pero van a ir del interior hacia los extremos. ¿Por qué razón? Porque en ese punto donde el origen es, bueno, tenemos puesto el origen, ahí vamos a tener la velocidad máxima porque es la región que menos interfiere pues con las paredes, ¿no? Recuerden que ya cercanos a las paredes en este caso de la tubería, pues ya vamos a tener una velocidad de flujo igual a 0. Y bueno, vamos a establecer las ecuaciones correspondientes antes de
fuerzas externas. Fuerzas externas está incluida la gravedad por la disposición de la tubería, que se encuentra en forma vertical. Entonces vamos a tener esas fuerzas de gravedad, o esa fuerza más bien de gravedad, y vamos a tener también un efecto de presión. Si ustedes se fijan, en la imagen se indica presión P0 en la parte superior, con un vector en dirección al mismo flujo, y tenemos presión PL, que es entre las dos, pues ya generan ese efecto de caída de presión. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ok, pues bueno, vamos a comenzar con, de igual forma, el efecto de la entrada y salida por el efecto de la cantidad de movimiento. Vamos a poner como punto 1, efecto de entrada y salida. Causados por la cantidad de movimiento. Bien, y aquí la cuestión también, bueno, depende un poquito de perspectiva. Si ya hablamos que vamos a tener una distribución radial de momentum, igual copien esta imagen o hagan esta imagen en su cuaderno y pónganle que en este punto vamos a tener una distribución radial de los vectores de momentum pero no solamente vamos a tener esta distribución radial de los vectores de momentum, sino que también en a lo largo más bien de la longitud de toda la tubería, pues vamos a tener esta disposición. Vamos a poner entonces distribución radial de los vectores de momentum a lo largo de, de la longitud, a ver si no suena muy redundante, distribución radial de los vectores de momentum a lo largo de la longitud de la tubería. ¿Vale? Esto quiere decir que en cada punto que nosotros consideremos, pues vamos a tener esta distribución radial. Si nosotros vamos analizando o distribuyendo cada cierta longitud puntos, en cada punto nosotros vamos a tener esta disposición, ¿sale? Esta disposición sería como vista superior. Bueno, y sabiendo que vamos a tener pues esta disposición radial, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a representar la entrada? Toda la cara interior o toda el área interior de la tubería va a representar el punto de entrada o el plano de entrada, sale todo lo que tenemos aquí. Gracias. Síguenos. Sale, vamos a poner aquí entrada. Y la salida va a estar representada por toda el área externa de este cilindro.
¿sale? Y bueno, solamente voy a representar lo que tenemos aquí en perspectiva en este dibujo. Toda esta área externa del cilindro, pues va a representar la salida. Como vamos a tener, pues, vectores radiales de momentum, que también, pues bueno, los vamos a tener en cada punto a lo largo de su longitud, pues vamos a tener aquí la salida, ¿vale? Entrada y salida. Ahora, en el punto de entrada, ya mencionamos que del origen hacia la cara interior de este cilindro, pues aquí se va a representar el punto R, ¿vale? Vamos a representar un punto R, y en la salida vamos a representar el punto R más delta R, porque el espesor de esta muestra de fluido es un incremento de R. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, este punto, pues este punto será R y este otro punto será delta R. Incluso, bueno, vamos a escribirlo vamos a ponerle, este rojo no se ve. Este amarillo, vamos a ponerle por aquí R. Y en este otro punto vamos a ponerle delta R. Perdón, R más delta R sería. ¿Sale? Entonces observen que lo que representa el área interior o la sección interior de este cilindro, pues es simplemente R. Lo que representa el exterior de este cilindro es R más delta R. Ahora, algo importante. Si nosotros eh, seccionamos pues este cilindro, imagínense que le hacemos un corte en un extremo, no cortar toda la mitad, sino solamente cortamos un extremo, pues ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a poder extender este cilindro como si fuera una sección rectangular. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos tener lo siguiente. Imagínense que ya cortamos el cilindro, lo desdoblamos, tenemos esta sección pues ya más rectangular, ¿sale? Y obviamente vamos a tener un pequeño espesor que es el delta R precisamente, pero al final de cuentas vamos a tener algo como esto, ¿no? Imagínense simplemente pues un tubo, si ustedes van cortando, bueno, si el tubo es flexible también, si ustedes cortan pues en un extremo esa tubería, pues van a poder desdoblarla, ¿no? O simplemente el hecho de que tienen una hoja blanca, esa hoja blanca pues la hacen como si fuera un cilindro, pero sin problema ustedes pueden volver a regresar a la hoja blanca a su forma original, ¿no? A su forma rectangular. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, ya vamos a establecer pues las dimensiones. Primero que nada, pues vamos a tener un perímetro, ¿sale? Y ese perímetro, bueno, el perímetro de un círculo, o bueno, sí, de un círculo, en este caso el cilindro en la parte pues interior sería 2pi por r. Tenemos una altura que es L, sale desde el punto de z igual a 0 hasta z igual a L. Tenemos una longitud L y vamos a tener un espesor o un ancho más bien, espesor bueno, un espesor más bien, que va a ser pues delta R. ¿Quién va a ser la entrada? La cara que tenemos en perspectiva, bueno, esta cara va a ser la entrada. Cara frontal.
y bueno, la cara posterior va a representar a la salida. Y bueno, como no lo puedo dibujar, va a interferir con el trazado de enfrente, simplemente le voy a poner la salida, me va a representar a la cara posterior. Bien, y entonces todos los vectores de momentum van a incidir en esa cara de entrada, ¿sale? A lo largo o distribuidos pues a lo largo de toda esa sección. Vamos a tener como muchos puntitos, digamos, que van a representar la punta de los vectores distribuidos en toda esa área. Y me dicen cuándo podamos cambiar. O bueno, lo voy a escribir aquí en la parte inferior, creo que sí tengo espacio. Bien, la entrada va a estar representada por el área de esta cara, que ya desenvuelta, pues es esta sección rectangular. Sería el perímetro, 2pi por r, por L, aquí tenemos ya el área de toda la sección frontal, que va a multiplicar pues al esfuerzo cortante que se va a generar en esa área. Como estamos hablando de un plano R y Z, pues vamos a ponerle esfuerzo cortante en el plano RZ. ¿En qué punto? Como se trata de la entrada de la cara interior, pues bueno, el punto o el plano es R. ¿Qué vamos a restar? Pues vamos a restar la salida, y la salida tiene la misma área, 2pi por R por L por tau X, perdón, RZ. En el punto lo voy a poner abajo, R más delta R, ¿sale? Esta es la salida. Esa sería la primera ecuación importante, es muy similar a todo lo que hemos visto, simplemente cambia ya la disposición de los ejes cartesianos por, pues, ya coordenadas cilíndricas. Me dicen cuándo podamos cambiar. Listo, profe. Muy bien. Ok, déjenme copio de nueva cuenta otro cilindro. Bien, ya escribimos las ecuaciones correspondientes al efecto del momentum. En el caso 2, vamos a poner efecto de la entrada y salida. Causada por el flujo de agua o el movimiento de agua. ¿Sale? Y como este movimiento de agua, pues bueno, va en dirección Z, ¿cuáles son las secciones que vamos a analizar? Pues bueno, vamos a analizar el punto Z es igual a 0. ¿Sale? Vamos a analizar este punto donde Z es igual a 0 y vamos a analizar pues el punto inferior donde Z es igual a L. ¿Sale? En esta dirección vamos a tener el flujo de agua y vamos a tener una velocidad en Z. ¿Sale? Recordando que en esta dirección, en este eje, tenemos
la dirección Z. Ahora, esta propiamente no es la tubería, sino más bien que es la muestra de fluido, ¿sale? Esta muestra de fluido que no se encuentra exactamente pues en las paredes de la tubería, sino que es en una sección más al interior, vamos a tener pues diferentes vectores de velocidad, pero esos vectores de velocidad pues obviamente van a estar distribuidos primero para este análisis en esta sección de flujo, de fluido, perdón. ¿A qué me refiero con esto? Que el área donde van a incidir esos vectores de velocidad van a encontrarse en esta sección, ¿sale? Lo que estoy indicando aquí. Obviamente esta es la cara de entrada. Esta pequeña dona es la cara de entrada. En la parte inferior, en la base, pues vamos a tener la misma sección, la misma área, solamente van a cambiar los planos. El plano Z es igual a 0 y el plano Z es igual a L. No lo dibujo para no sobrecargar, digamos, pues esta imagen, pero vamos a tener el mismo efecto. Vamos a poner aquí la salida y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el área de la sección interior, de la cara interior del cilindro. Pues vamos a, igual imagínense que vamos a hacer un corte a lo largo de este cilindro, pero nos interesa nada más el área superior. Si nosotros, bueno, esta área superior la ponemos en una perspectiva de corte, digamos, pues vamos a tener algo como esto, ¿sale? Como si fuera una pequeña cinta, ¿no? ¿Cuál va a ser el espesor? Pues el espesor va a ser el incremento de R, ¿sale? Y la longitud, esa longitud, pues bueno, va a estar representada también por el perímetro, que en este caso, pues el perímetro es 2pi por R. Y podemos nosotros conocer, pues, un área en esa sección superior, donde el área, pues, va a ser igual a 2pi por R por delta R. ¿Sale? Para mayor facilidad, perdón, para mayor facilidad podemos representar el área como si nosotros estuviéramos desdoblando, digamos, pues esa sección. ¿Sale? La sección solamente superior, lo que está marcado aquí en negro. Y bueno, la entrada, ¿cómo voy a representar a la entrada? Pues el área involucrada, como en los casos anteriores, exactamente igual, 2pi por R por delta R. Pero, ¿qué va a incidir? Pues en esta área, pues bueno, va a incidir un vector de velocidad. Sale un vector de velocidad, en este caso en Z. Pero hay que recordar que, bueno, hay una densidad implícita en el efecto de viscosidad que me va a cambiar pues ese vector de velocidad. ¿Sale? Esto sería representado en la entrada. ¿Sale? ¿En qué punto? En Z igual a 0. Y tenemos que restar la salida. La salida es exactamente la misma sección de área, 2pi por R por delta R por velocidad en Z, que va a multiplicar pues también a la densidad por la velocidad en Z nuevamente, y esto va a ser en el punto Z igual a L. Sucede exactamente lo mismo, la misma condición, donde como nosotros queremos encontrar esa función de velocidad en Z para toda la distribución, digamos toda la variable de longitud, pues bueno, las velocidades en Z van a ser iguales. Y vamos a poner lo siguiente, nuevamente considerando velocidad en Z en el punto Z igual a R y la velocidad en Z en el punto Z igual a L iguales, pues bueno, esta función se vuelve cero, ¿no?
esta ecuación más bien, se vuelve cero. Se cancela, ¿no? Porque vamos a tener la misma variable, es exactamente igual en el punto de entrada y de salida, velocidad en z. Y bueno, simplemente la representamos para saber qué sucede con ese efecto de la entrada y de la salida, pero bueno, no la vamos a representar en adelante para ahorrarnos espacio. Simplemente, pues bueno, lo vamos a igualar a cero. Bien, y me dicen cuándo podamos cambiar. Listo. Muy bien. Ok, vamos con el punto 3. Fuerzas externas. Y en este caso, pues bueno, vamos a tener dos consideraciones. Primero que nada, la gravedad. ¿Sale? Y analizando este efecto de gravedad, pues bueno, la gravedad va a afectar a todo el volumen, ¿no? De esta muestra de fluido. Y nuevamente aquí nos va a convenir seccionar, pues por la mitad, digamos, pues este cilindro para, pues, desdoblarlo y tener una estructura más o menos como la siguiente, con la que dibujamos, una sección pues ya rectangular. Sale donde vamos a tener un ancho que es 2pi por r, que es el perímetro. Vamos a tener una longitud L y vamos a tener un espesor delta R. Y hay que recordar que el efecto de la gravedad pues incide en todo el volumen, ¿no? de esta muestra. Pueden rayar todo, todas las caras pues de esta imagen representando que el vector de velocidad, pues, perdón, de gravedad, influye en todo este sistema. Lo voy a poner por un lado, pero en realidad debería de ser del centro de gravedad. ¿Sale? Aquí voy a poner G. ¿Cuál va a ser la fuerza involucrada? Pues bueno, todo el volumen, que en este caso sería 2pi por R, por delta R, por L, este sería todo el volumen, y todo ese volumen, pues bueno, va a estar afectado por, bueno, la densidad implícita del fluido y la gravedad, nada más. Aquí no vamos a involucrar ningún ángulo de inclinación, porque en realidad el ángulo de inclinación, pues, sería en este caso 0, y bueno, si ponemos nosotros el coseno de beta, coseno de 0, pues es 1, ¿no? Y entonces solamente nos quedará el factor de densidad por gravedad. Y bueno, el otro efecto es el de la presión. Efecto de presión. Y bueno, en el caso del efecto de presión, la presión va a estar haciendo efecto en esta sección, en esta área, en esta sección que estoy rayando. Aquí es donde va a hacer efecto la presión. Sale en el punto de entrada, que bueno, sería P igual a 0. Y en el punto de salida, pues involucrada en la misma área, también vamos a tener la presión de salida,
P0 y nuevamente nos va a convenir pues desdoblar esta sección, no todo el cilindro, sino solamente el área involucrada. Vamos a tener un área más, una forma, digamos, pues más larga, donde el espesor es delta R y la longitud va a representar a 2pi por R. ¿Sale? Y entonces, pues bueno, vamos a tener el efecto de la entrada y de la salida. ¿Qué área está involucrada? Pues bueno, 2pi por R. Perdón, sí, 2pi por R, me faltó el delta R. ¿Y qué vamos a multiplicar? Pues bueno, simplemente la caída de presiones. Para no volver a escribir entrada y salida por el mismo factor de área, pues simplemente lo representamos como P0 menos PL. Y bueno, ya tenemos ahí designadas las ecuaciones correspondientes. De ahí, pues bueno, hay que escribir nuevamente la ecuación completa, la ecuación general. Dicen cuándo podamos cambiar. Ya. Muy bien. Bien, escribimos la ecuación. Vamos a tener 2pi por R por L por el esfuerzo cortante en RZ en el punto R menos 2pi por R por L por el esfuerzo cortante en RZ en el punto R más delta R. Involucramos ahora el efecto de las fuerzas externas, que en este caso sería la gravedad. Lo voy a poner abajo porque no voy a tener espacio. Más el efecto de la gravedad, que sería 2pi por R por delta R, que va a multiplicar a, me falta una L, la longitud, que va a multiplicar a la densidad por la gravedad, y bueno, involucramos el efecto de la caída de presión, que sería el área 2pi por R por delta R, que va a multiplicar a P0 menos PL, y esto va a ser igual a 0. ¿Sale? Ojo, ya no estamos considerando aquí el efecto del flujo de agua, porque ya asumimos antes de escribirla que esa relación de entrada y salida pues era 0, porque las velocidades son iguales, y bueno, nos quedamos con esta ecuación. Prácticamente tenemos lo mismo que en las anteriores, efecto de transferencia de momentum y efecto de fuerzas externas, que en este caso ya son dos, que es la gravedad y la presión. Y de igual forma, como lo habíamos hecho, pues en el caso anterior, tenemos nosotros que representar, tenemos que dividir más bien habíamos dividido sobre el volumen de todo este sistema, solamente que aquí nos va a convenir dividir entre lo siguiente. Ahorita les voy explicando por qué razón. Vamos a ponerle que vamos a dividir esta ecuación sobre 2pi por L
por delta R, ¿sale? No es específicamente el volumen. Recuerden por ahí que el volumen de todo el sólido pues estará representado como 2pi por R por delta R por L. Este es todo el volumen, ¿sale? Omito de forma inicial la R, el radio, porque vamos a ir arrastrando esa variable R porque en algún punto del procedimiento, si nosotros cancelamos directamente R, la forma de la resolución de una de las integrales se vuelve más compleja. ¿Sale? Entonces, simplemente para simplificar la forma de la resolución de las integrales, vamos a dividir entre 2πl por delta R. No pasa nada, porque si toda la ecuación la dividimos entre lo mismo, no se va a ver afectada. Y bueno, escribimos 2πr por L por tau Rz en el punto R, lo dividimos entre 2pi por L por delta R menos la salida, 2pi por R por L por tau Rz en el punto R más delta R, lo dividimos entre 2pi por L por delta R más el efecto de la gravedad, 2pi por R por delta R por L por densidad por gravedad dividido entre 2pi por L por delta R más el efecto de la presión, 2pi por R por delta R por P0 menos PL dividido entre 2pi por L sobre delta R, y bueno, esto es igual a 0. Vamos a cancelar lo siguiente, pues vamos a cancelar 2pi, 2pi, vamos a cancelar L, L, dejamos R, esa es la intención para una mejor resolución de la integral. Cancelamos L, dejamos el delta R, aquí vamos a cancelar 2pi, 2pi, vamos a cancelar delta R, L, L, 2pi, 2pi, delta R, y nos vamos a quedar con la siguiente ecuación. R por esfuerzo cortante en Rz en el punto R dividido entre delta R menos lo mismo R tau Rz en el punto R más delta R dividido entre delta R más R por densidad por gravedad simplemente más R que va a multiplicar a P0 menos PL. Aquí podemos dividir entre L sin problema, ¿sale? Y esto va a ser igual a 0. Antes de hacer la operación de la derivada, y es donde nos vamos a quedar, por ya casi se nos termina la hora, voy a factorizar solamente R y cambio estas variables del lado derecho, ya para el día de mañana, pues bueno, continuar con la ecuación diferencial. Factorizo R y lo voy a poner de este lado, y voy a tener densidad por gravedad más P0 menos PL dividido entre L, cierro los corchetes, paso estas variables que, bueno, el término 1, término 2, los paso del lado derecho, el que resta pasa sumando, R tau Rz en el punto R más delta R, todo lo divido entre delta R, y bueno, voy a restar el término 1, que es R tau Rz en el punto R simplemente. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí por falta de, bueno, ya se nos acabó la clase. Mañana terminamos ya esta sección y ya les dejaré unos problemas directos ya con las ecuaciones finales que obtengamos, y vamos a pasar pues rápidamente a la sección de transferencia
de calor. Sí, profe. Está bien. Bien, jóvenes, pues nos vemos el día de mañana. Cuídense. Está bien. Gracias, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.